Buenos días con todos. El día de hoy les vamos a explicar el sistema extractor líquido-líquido con destilación y reciclo. El grupo está conformado por Luis Francisco Ruiz y Andrés Sotomayor. Como introducción, la extracción líquido-líquido y el uso de reciclo en la destilación son dos técnicas fundamentales en el campo de la ingeniería química y la industria de procesos. Estos procesos se utilizan para separar y purificar componentes de mezclas líquidas, aprovechando las diferencias en sus propiedades físicas y químicas. El día de hoy les mostraremos a detalle las técnicas que se utilizan, analizando los principios físicos que las sustentan, el método para resolver ejercicios relacionados en los diversos usos de la industria y la simulación en Aspen HYSYS. La extracción líquido-líquido, también conocida como extracción por solvente o extracción con disolventes, es un proceso de separación que se basa en la transferencia de uno o más componentes de una fase líquida a otra líquida imisible, aprovechando sus diferentes afinidades químicas. Y esta técnica se emplea ampliamente en la industria química, petroquímica, farmacéutica y de alimentos, entre otras. Sobre los principios físicos, el proceso de extracción líquido-líquido se rige por el equilibrio de distribuciones de los componentes entre las dos fases líquidas. La ley de distribución de Nernst, ecuación de reparto, establece que a una temperatura constante la concentración de un soluto en ambas fases líquidas es proporcional a sus coeficientes de distribución. La ley de Nernst se muestra en esta diapositiva, donde Ca es la concentración del componente A en la fase 1, Ca2 es la concentración del componente A en la fase 2 y Kd es el coeficiente de distribución del componente A. Eh, Sobre la destilación y reciclo, la destilación es un proceso, una operación unitaria que tiene como objetivo separar dos líquidos en una mezcla. El principio físico que se utiliza es eh, la diferencia en los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla. Eh, el reciclo se utiliza para mejorar la eficiencia del proceso y facilitar la obtención de productos más puros. Normalmente en este tipo de sistemas siempre se va a encontrar un reciclo donde parte del destilado regresa al equipo. Bueno, ahora les vamos a mostrar cómo funciona la simulación en el programa Aspen HYSYS. Lo que ahora primero se selecciona es el extractor líquido-líquido y para la configuración inicial eh, utilizamos lo que es Top Stage Inlet, que sería la alimentación, y los fondos del equipo, que en este caso sería el condensado que se obtiene del sistema. En el número de tapas se establece también cuántos platos se van a utilizar. En este caso serían 10. Ahora les vamos a mostrar las condiciones del sistema que se propone, que es temperatura 25 grados centígrados, presión de un bar, eh, con un flujo de 100 kilogramos por hora. Bueno, ahora adicionamos el nombre a la corriente del destilado y en la parte inferior asignamos el nombre de los fondos, que en este caso sería la corriente de agua. Vamos a continuación a asignar las temperaturas de la parte superior del extractor líquido-líquido, la presión, corrijo la presión, de 100 kilopascales y la presión en el fondo
Además, también se ajusta la temperatura estimada y en la parte inferior podemos observar que tenemos la opción también de asignar la temperatura estimada de salida. Nos acercamos a la pestaña de Worksheet, donde se despliegan columnas con las corrientes respectivas. En la corriente de alimentación adicionamos las temperaturas mencionadas de 25 grados centígrados y presión de 100 kilopascales, así como el flujo de entrada, el flujo másico. En la alimentación de agua, procedemos a asignar los valores de composición de la corriente. Presionamos el botón RUN para normalizar la serie de datos. Seguimos a continuación a determinar las composiciones, a comprobar las composiciones de los diferentes compuestos en las corrientes. Y podemos observar que la concentración del destilado determina una concentración del 53% alrededor del M-hexano. Que es el producto de interés de nuestra destilación. Ahora, el equipo complementario a un extractor líquido-líquido es el destilador, que lo seleccionamos en la paleta de modelos. Asignamos de entrada la solución enriquecida o destilado y procedemos a definir los parámetros de proceso que vamos a necesitar a continuación. Total de niveles o platos 50. La alimentación, como habíamos mencionado, es el destilado. Tenemos full reflujo en el condensador y la presión del condensador y rehervidor la asignamos también. Entonces, adicionamos los datos mencionados en las partes que indicamos aquí en la pantalla. Solución recuperada. Y presionamos finalmente en la parte inferior el botón de siguiente. Para llegar a esta pestaña donde podemos insertar datos de presión. En este caso, 100 kilopascales de presión de operación. La presión del reboiler, igual de 100 kilopascales. Estamos listos entonces para continuar con la simulación del destilador. En la ventana de diseño, llegamos a Specs y adicionamos la columna de fracción de componentes, los componentes de las fracciones de los componentes de la columna. En Draw añadimos el compuesto de interés, la acetona, y asignamos un valor de 0,995 de valor de spec. Podemos comprobar en el resumen de los specs la información proporcionada. Tenemos datos de una relación de reflujo de 1.2 y seleccionamos los compuestos de interés y los parámetros de interés.
vamos a comprobar las composiciones. De esta manera podemos comprobar las composiciones que obtenemos, ¿no? En la corriente de acetona, agua y hexano.